No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Pablo, no te quiero abrumar con la pregunta que te hice antes de la pausa. Fueron varias. Sabemos que tenemos hartos desafíos en materia de agua, en materia de energía, y por otro lado tenemos una minería que como que cuesta hacer las transformaciones. Y tenemos grandes emprendedores, como dice Pamela, que están no con potencial, sino que ya con la capacidad de impulsar estas transformaciones. Entonces, ¿cómo ves tú esta vinculación? ¿Cuáles deberían ser los instrumentos de fomento o de incentivos para que esta interacción entre estos dos sectores vaya ocurriendo y la transformación pueda ser un poco más rápida de lo que estamos viendo ahora? Porque igual en términos de Sí, tiempo y por la hay crisis que premura. tenemos hídrica es necesario. Sí, primero creo que acá algo que nosotros estamos todos conscientes, ¿verdad? Es que las tecnologías te ayudan a sortear estas problemáticas. O sea, asumir de que no debiesen haber apuesta en el desarrollo tecnológico para poder resolver estas brechas estratégicamente bajo mi mirada es un error, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer como ecosistema es como estimular a que existan compañías que puedan ayudar a darle vuelta a esta problemática y desarrollar soluciones novedosas que permitan no solamente impactar en términos de uso de agua a la minería, sino para mí a los principales actores que son las personas que están alrededor de todas esas comunidades, ¿cachai? Y de paso también a la minería a volúmenes grandes. A mí lo que me gustaría que ocurriera son incentivos, obviamente, del aparato público y también, ojalá, de los desafíos presentados por las propias empresas. Me gustaría a mí, de corazón, que ocurriera más corporate venture en Chile a partir de estas empresas gigantescas como PHP, empresas estatales como Codelco, finalmente, que terminen viendo en esta startup y en estas soluciones algo que pueda ser escalable, implementado y que las compren, ¿cachai? Y que le inviertan en ella y que ellos sean actores también, porque lo que me pasa, a mí particularmente lo que no me gusta es como estas grandes estructuras que esperan que las cosas ocurran, ¿verdad? Y finalmente, bueno, ellos son víctimas de la crisis climática cuando son responsables de las consecuencias de la crisis climática que muchas veces sectores industriales gigantes han empujado. Entonces, una forma de poder resarcir de algún modo las consecuencias del ambiente que genera algún grado de estrés para las operaciones es justamente colaborar y colaborar en diferentes aspectos. Colaborar comprándole a los proveedores que tengan estas soluciones, ¿cachai? Invirtiendo en el desarrollo de tecnologías más sofisticadas, generando relaciones con los centros tecnológicos y universidades que están en sus territorios, ¿cachai? Entonces, para mí el tema del encadenamiento tiene que ser, o sea, Chile para poder sortear estas dificultades impuestas desde, claro, políticas exteriores, como son el Acuerdo de París y todo lo que nosotros tenemos, y lo que tuvimos también con los compuestos clorofluorocarbonados, ¿te acordáis? En lo que pasó hace años atrás con la agujero de ozono, tiene que primero con ser capaz de generar comunidades, ¿cachai? Que tengan consorciadas ciertas ideas para poder hacer medidas paliativas y por otro lado actuar en red. Yo creo que en Chile no tenemos estructuras muy, muy grandes y tenemos pocos actores y debiese ser fácil generar una red de colaboración para resolver este problema. Si tú vas a las zonas de donde ocurren las operaciones mineras, son pocos los actores, ¿cachai? Y aún así muchas veces esos encadenamientos no existen. Y esas redes donde tú deberías apoyarte en tu territorio, ¿cachai? Con esas organizaciones, con esas startups, terminan no ocurriendo. Entonces creo que hay un tema también de voluntad acá, de cómo nosotros nos planteamos el relacionamiento con los diferentes miembros del ecosistema que hablaba la PAME, ¿verdad? Para ponerlo a disposición de resolver brechas, ¿cachai? Y no brechas que tengan que ver con un llamado esporádico de la Corfo, ¿cachai? Que dice, oye, ahora hay que estimular la producción de kiwi y saltan todos los empresarios oportunistas a tratar de abordar kiwi porque kiwi hay plata, ¿cachai? En Chile existen temas que son profundos, ¿cachai? La crisis hídrica, un tema profundo. La reconversión de nuestra materia energética es un problema profundo. Nuestras carreras de agua son temas profundos. ¿Cómo alineamos el país? ¿Cachai? ¿Cómo generamos incentivos desde la política pública para estimular los temas que son más relevantes y más atingentes a todos en Chile? No solamente a los inversionistas extranjeros, ni a los canadienses, ni a los japoneses, sino también a los chilenos. Todos somos relevantes. Si ellos decidieron invertir en Chile, es porque veían en Chile una oportunidad importante de desarrollar negocio y nosotros tenemos que darle las facultades a todos, ¿cachai? No solamente a los empresarios, sino también a las comunidades y sin ir de medio de las empresas, porque las empresas son actores relevantes, ¿cachai? Mm. En algún momento conversamos en un programa acá de
cuán difícil es también integrar el aparato público, que hay distintos actores, por ejemplo, nos contaban en materia de agua, que tienes 40 Sí, son actores que toman muchas decisiones. muchas estructuras de poder, sí. Exacto. Sí, no, Hay, es difícil. Yo creo que eso también tiene que ver principalmente con cómo nosotros, y esto es algo, es complejo y es muy resistente, que es cómo modernizamos el Estado, ¿cachai? Cómo la innovación, y de hecho yo hoy día estoy participando en la Municipalidad de Melipilla, ¿cachai? Con un único propósito, que es de repensar las estructuras de poder y cómo se organizan las estructuras de poder, ¿cachai? ¿Cómo se organiza una municipalidad? La municipalidad en el 2021 es lo mismo que la ley de municipalidad que se ocurrió hace 4 décadas atrás, ¿cachai? Tienen que existir de esa forma, el Estado se tiene que organizar así, ¿cachai? Las metodologías de innovación, ¿cachai? Que nosotros utilizamos para nuestras compañías son igual de útiles para las estructuras de poder pública, ¿cachai? Y tenemos que ser capaces de eficientar esos procesos. Le duela a quien le duela. A mí me da lo mismo si vienen ¿cachai? A pegar la lloriqueada porque existen, ¿cachai? 40 agencias que tienen la misma potestad y que hay un overlap de intereses para sobresalir en los temas de agua. Hay que saber organizarse, ¿cachai? Y las personas del aparato público debiesen ser, ¿cachai? Bajo mi mirada, antipopular, transitoria en el aparato público, ¿cachai? Uno te podís es pensar que estructuras nazcan y porque nace una estructura moderna, la estructura antigua se mantenga, ¿cachai? Y después se genera una nueva, y así tení en el caso del agua, como tú bien decís, 40, y pasa lo mismo en otros aspectos, ¿cachai? Tiene injerencia de transporte, tiene injerencia el departamento de obra, tiene injerencia el MOP, tiene injerencia la municipalidad, y resulta que cuando rompen una calle y dejan a todos los vecinos sin transitar, no es culpa de nadie, y es culpa de todos, ¿cachai? Entonces, ahí la relación de las estructuras de poder, creo yo, también tiene que ser repensado. Es bien molesto para el aparato público propiamente tal. A mí me gusta, por ejemplo, mucho lo que está tomando la constituyente, decir, bueno, de repente en Chile no necesitamos tener dos cámaras. Quizás porque en realidad tener una cámara súper expensiva, súper costosa, que lo único que hace, en base a criterio ideológico, es ratificar o rechazar el trabajo anterior de especialistas que tienen cada uno de ellos su grupo de asesores. ¿Necesitamos un Estado con dos cámaras? Yo particularmente pienso que no. ¿Cachai? Yo creo que necesitamos un Estado federado y unicameral, ¿cachai? Que tengan estructuras de poder descentralizadas para que las PAME no tengan que venir a Santiago, ¿cachai? A tratar de convencer a nadie, porque las estructuras de poder están donde los dolores están, que son en los territorios. Entonces, creo que estas olas transformadoras, ¿cachai? De personas que tienen como, creo yo, la predisposición a hacer cambios profundos en Chile, se necesita ese nivel de audacia, ¿cachai? Que va a ser doloroso, pero no podemos actuar como si Chile funcionara igual desde los años 60 para adelante, ¿cachai? No queremos, creo que ninguno de nosotros queremos una sociedad, ¿cachai? Basada en una matriz productiva anquilosada, basada en las extracciones de recursos naturales, ¿cachai? Y ahí hay que ponerle énfasis, ahí hay que decir, bueno, ¿qué necesitamos finalmente en estructuras de poder para poder reconvertir, ¿cachai? Este pensamiento desde el aparato público y ponerlo a disposición de los cambios, ¿cachai? Y ahí, Pablo, hablaste en su momento de los líderes de las empresas y los liderazgos en el Estado, porque acá también, digámoslo con todas sus letras, existe el cuento político, entonces hay ciertos sectores políticos que se van tomando ciertos servicios del Estado. ¿Cómo se hacen esos cambios? Porque al final todo tiene que estar al servicio de la transformación y no al servicio de De ellos intereses mismos. así de distribuidos. Claro, también ese es un tema difícil de abordar. Yo creo que acá la clase política, la clase dominante, los que gobiernan, les gusta mucho cómo funciona todo porque va en beneficio de ellos, ¿cachai? Y el beneficio de los partidos políticos hoy día va en desmedro de la ciudadanía. Básicamente, cuando tú tenías el menos del 5% del país que está con militancia política, pero resulta que el menos del 5% que toma las decisiones y se distribuye los puestos de poder, ¿cachai? Para beneficio de ese menos de un 5%, porque los militantes activos son 4.000 en Chile, no sé, activos, me refiero a militantes activos, que son finalmente los que van rotando en todos estos espacios y terminan permeabilizando el aparato público, es complejo. Para mí hay muchos incentivos que tienen que ver con cómo se paran los profesionales en el aparato público, ¿cachai? ¿Cuál es el rol que tienen esos profesionales que ojalá sean transitorios, ¿cachai? A mí, bueno, esto es una visión de vida, yo no me veo en un puesto por más de 3 4 años porque me muero de asco nomás, ¿cachai? Pero hay gente que le gusta llegar a puestos de poder y quedarse ahí eternamente, ¿cachai? Viendo cómo las cosas ocurren y sin ser protagonista, porque al momento de querer hacer cambios,
su propia posición está en riesgo, ¿cachai? Entonces hay una cultura de los liderazgos en Chile, y por otro lado es ver cuáles son los criterios de selección, porque a veces, ¿cachai? Si tú querís contar con cambios profundos, necesitáis tener personas con la energía y la visión suficiente para poder generar esos cambios y terminar como fusibles, ¿cachai? Terminan quemados los puestos por los cambios que generaron. Entonces hay una cuestión de cultura muy importante, hay una cuestión de cuál es el rol que tienen los líderes desde el Estado, ¿cachai? Y la generosidad que ellos quieren enfrentar el proceso para el beneficio de las mayorías. Y ahí hay un tema muy, muy importante, porque cuando tú tenías un grupo selecto de personas que se reparten el poder y se lo han repartido por los últimos 50 años, en ningún caso ellos quieren ser los encargados de impulsar esos cambios, porque van de medio ellos mismos, ¿cachai? Y no va a Entonces, entrar la política basada en evidencia, la política pública basada en evidencia, ni tampoco va a permear la ciencia en el aparato público. claro, yo por ejemplo soy súper radical en el sentido, yo diría que nadie podría tener un rol, no debiese haber ningún alcalde reelecto, no debiese haber ningún diputado reelecto, el servicio público debiese ser algo que tú aportas a la sociedad como parte de tu desarrollo como ciudadano, pero no te puede servir del aparato público, no puede ser tu vida el aparato público, porque tú necesitas rotación, necesitas mente, necesitas personas con experiencia, necesitas gente que haya estado fuera, necesitas gente que venga a las universidades. Me gustaría ver más científicos en el hemiciclo, sí. Me gustaría ver más científicos, ¿cachai? Con potestad, discutiendo temas relevantes para el desarrollo de la matriz productiva, también. Pero son gente que tiene que, o sea, tenemos que generar, no muy distinto a lo que ocurre en una startup, ¿verdad? Donde tú traes gente, conversas, dialogas, cambias con rapidez, con agilidad, y eso requiere otro tipo de estado. Y yo creo que esta posibilidad que tiene Chile en el fondo, rebotearnos, ¿cachai? Nuestra historia republicana, con esta nueva constitución, debiese darnos al menos discursivamente la oportunidad de repensar estos procesos, ¿cachai? Y repensar cómo queremos conducir el país, quién queremos que lo conduzca. La figura del presidente la figura más adecuada, y tener un país presidencialista con el que tenemos hoy día, donde el presidente puede poner veto a cualquier proyecto de ley, o queremos tenerlo, ¿cachai? Con comisiones que tengan poder, ¿cachai? Resolutivo, y restar el poder político a los partidos que terminan tomando decisiones no muy distintas a los fondos de inversión, ¿verdad? Que tú tenías un grupo de expertos, ¿cachai? Seleccionando una compañía, evaluando su tecnología, y resulta que quien termina decidiendo quién invierte en esa compañía son los inversores, que algunos no tienen ni cuarto medio, pero tienen plata y dicen, no, esto no me gusta, ¿cachai? Entonces no se hace. Entonces, ¿para qué los tenéis? ¿Para qué tenéis especialistas si no los especialistas no los voy a considerar? En el Estado existe lo mismo, ¿cachai? Las decisiones son políticas, y esas decisiones políticas ni siquiera tienen una representatividad real, si cuando los partidos, ¿cachai? Tienen una legitimidad tan baja, una desaprobación tan alta y una participación tan mínima, ¿cuál es el grado real de injerencia que dicen tener en el país? Nada, nulo, ¿cachai? Entonces, no se trata de ser apolítico ni nada por el estilo, se trata de cómo tú desarrollas un Estado en beneficio de las mayorías, ¿cachai? Y creo yo que las propuestas actuales no van en beneficio de la mayoría, ¿cachai? Y eso es lo que me pasa a mí, y eso me genera y eso a mí también me impulsa a meterme como a patear la mesa, ¿cachai? Porque veo que no quiero que las cuestiones sigan ocurriendo como siguen ocurriendo hoy día. Y dado tu super rol de emprendedor y tu experiencia de emprendedor, se habla del Estado emprendedor. Acláranos a qué se refiere o por dónde va esto de un Estado emprendedor. Un Estado emprendedor es básicamente un Estado que tiene injerencia o sea, que primero que nada uno es un Estado observador, porque ya nos dimos cuenta, y no solamente nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, sino el mundo, que el libre mercado no funciona. El libre mercado no es libre. El libre mercado está manipulado por la especulación, el libre mercado está manipulado por los grandes concentradores de la riqueza que inciden en el mercado en su propio beneficio, ¿cachai? Entonces, el Estado emprendedor involucra, bajo mi concepto, la participación activa del Estado como un agente que permite garantizar las reglas del buen funcionamiento, por ejemplo, de los mercados. No es un modelo antimercado, ¿cachai? Que es lo que algunas personas han tratado de decir, que, bueno, básicamente vamos a volver al trafficking, tú, ¿cachai? Y todo va a ser treo, que vamos a cerrar la frontera. Se trata de que el Estado tenga algún grado de participación, ¿verdad? Y que tenga injerencia, y al mismo tiempo tome posiciones respecto a cuáles son los movimientos que el propio país debiese ejecutar en términos económicos, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Y no dejarlo a la deriva, y no dejarlo a que finalmente, por ejemplo, en Chile, con derecha e izquierda, tengamos a los chinos capitalistas, ¿cachai? Capitalista comunista a cargo de todas nuestras matrices, ¿cachai? A cargo ahora ganándose la licitación de todos nuestros datos, teniendo la matriz energética en sus manos.
¿cachai? Sí, Y eso para impresionante. mí, y hay gente del Partido Comunista que lo celebra y gente de la extrema derecha que lo celebra. Y para mí es una torpeza, ¿cachai? Atenta contra nuestra autonomía. Claro. ¿Cachai? Y un Estado emprendedor es un Estado que se involucra, ¿cachai? Que participa, que tiene especialistas, que tiene injerencia y que permite desarrollar economía, ¿cachai? Colaborativa entre los países que tenía alrededor, que son los principales países que debiésemos apoyarnos, ¿cachai? Y apoyarlos a ellos para que ellos crezcan con nosotros. Un, Ahí la un- Mariana Mazzucato es la capa, va a haber una conferencia que estamos organizando con ella y su equipo y vamos a extenderla por las redes sociales buenísimo. para tratar de entender bien cuáles son las aristas de este modelo, ¿cachai? Que obviamente yo ayer tuve reunión con un banco de inversiones que está muy interesado en conocer del por qué yo me metí a trabajar con Gabriel, ¿verdad? Y yo les decía, mira, yo me metí a trabajar con Gabriel porque creo que todavía hay un espacio para poder conversar con gente que yo creo que soy capaz de dar la vuelta porque consideran que la opinión de los especialistas sigue siendo, ¿cachai?, aceptada. Yo he hablado con los otros sectores, bueno, yo conozco a otro candidato, que no voy a decir su nombre, y me relacioné con él, o candidata para dejarlo en la ambigüedad, y después de haber trabajado bajo su administración con programas colaborativos, yo no veo en esos perfiles personas que estén dispuestas a hacer esos cambios que Chile necesita, ¿cachai? Eh, y también me tocó trabajar mucho tiempo de cerca con la gente de la ex concertación y todas las veces que yo estaba, salvo con Bachelet, con la presidenta Bachelet, todas las veces yo me paré al frente de personas que no eran capaces de escuchar a nadie, que le importaba cero quien estaba conversando, le importaba cero, ¿cachai?, dialogar, porque venían con preconcepciones que son preconcepciones absolutamente ideológicas, ¿cachai? Y van a escuchar a los que ellos quieren, escuchan a gente que les dice que sí a su idea y su idea algunas veces están erradas. Y por eso Bueno, tenemos las consecuencias que tenemos hoy día. respecto a eso, Boric fue súper criticado ahora hace poco, Gabriel, por haber cambiado de opinión. Y yo pensaba, estamos tan acostumbrados a esa posición tan terca, ¿no? De si dije no es no y nadie me va a mover de aquí, que no estamos acostumbrados, Chile, a que se escuche a los especialistas y en realidad puedo cambiar de opinión si es que Obvio, sí, uno va por claro. ahí. Lo Sí, encontré claro, algo y eso también tiene que positivo. ver con nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura es la cultura del dogma. Entonces, quien Claro. se aleja del dogma es alguien que es básicamente inestable o es alguien que no es de confiar. Cuando uno en la vida, y esto no solamente para Gabriel ni mucho menos, pero cuando uno toma decisiones basadas en evidencia, tiene todo el derecho a cambiar cuando la evidencia te dice lo contrario, ¿cachai? Exacto. Cuando uno toma decisiones, ¿cachai?, dogmáticas, ideológicas, estás por sobre la realidad. Y esa por sobre la realidad te hace mantener posiciones que son estúpidas, como gente que apoya, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Corea del Norte, por ejemplo, ¿cachai? O gente que justificó el financiamiento de los talibanes en Afganistán para sacar a los rusos en ese momento. O veo, sin ir Porque, más lejos, Venezuela también. claro, O hacen ¿cachai? las organizaciones mucho menos flexibles, porque al final si tú tienes la evidencia y estás convencido de que todo el proceso para obtener la evidencia está bien, te mueves. Pero si no, Claro, tienes que lidiar con un sistema que se niega porque sí nomás. claro, Y eso porque, lo hace mucho menos flexible. claro, eso es súper recalcitrante, porque en el fondo tú vas a tener que estar todo el rato, ¿cachai?, generando otras líneas argumentales más allá de la aproximación a la verdad, que es la evidencia que se está generando en su momento, Claro. ¿cachai? Y eso también te dice qué tipo de sociedad tú querés construir, ¿cachai? Ah, ¿Hacia dónde querés llevar a los ciudadanos? Si los ciudadanos, ah, ¿cachai? Si yo estaba hablando con mucha gente que sabe de economía, cómo desde el gobierno y desde la concertación, entendiendo el rol que cumple la AFP, ¿cachai?, para mover la economía, no para pagar pensiones, que es lo que hacen efectivamente para pensiones, sino que para prestarle a los bancos, ¿cachai?, para comprar papeles a 30 años. ¿Cachai? ¿Cómo nadie es capaz, cómo ningún tipo en el poder es capaz de explicarle a la ciudadanía por qué, por ejemplo, bajo esa lógica de la estructura de cómo se sostiene el modelo económico chileno, es importante mantener a una AFP? Aunque no nos guste cómo funcione, pero la gente cree en su cabeza, ¿cachai? Eso es lo que me pasa a mí. Cree que la pensión está hecha para que yo deposito mi plata, la plata está estática y después me pagan ¿cómo se llama?, mi pensión. pensión. Pero en realidad el juego es completamente distinto. El motor de la Claro. economía chilena es la AFP, la plata que invierte la AFP y la deuda que compra la AFP. ¿Cachai? Y si tú entiendes eso, que no entienden los especialistas, que no están absolutamente pueril, sencilla, no permeabiliza y la gente confía en la estructura. ¿Cómo nadie se dio el trabajo en 30 años de explicar cómo funciona esto? ¿Cachai? Y desarrollar un método alternativo para que finalmente haya un buffer económico para poder hacer dinamizar la economía. ¿Cachai?
Y tú tenés, por un lado, la gente que entiende, que dice, bueno, la gente está en desacuerdo porque ideológicamente está como obtusa, y por otro lado tenía a los tipos que dicen hay que matarlo porque es mala, sin ningún tipo de motivo. Claro. Los dos extremos. Dogmático, absolutamente. Sí. Oye, y se nos acabó casi el tiempo. Pamela, te dejo ahí al menos para, no sé si tienes alguna pregunta más, pero nos están avisando por interno de que ya deberíamos estar cerrando este bloque. No, yo solamente una última cosa, que yo creo que lo que ha faltado siempre en esta madurez que estamos alcanzando como país, yo creo que hemos crecido bastante, y por eso las crisis también, es el espacio para que la gente pueda, que su opinión sea importante, que sea escuchada y que efectivamente se pueda producir a través de ese escuchar, y de esas mesas de conversaciones se puedan hacer cambios, se pueda tener injerencia, ¿no es cierto?, en algunas decisiones. Eso no existe en Chile, y entonces toda esa frustración se acumula y se revienta en las calles, así como la AFP de no explicarlo reventó, ¿no es cierto?, en la calle. Eso también, en no escuchar a la gente, en no generar esa instancia, revienta en la calle. Entonces, creo que nunca construimos, y yo creo que es el momento de construir esos mecanismos de escuchar y efectivamente analizar y cambiar de opinión cuando sea necesario, ¿no? Cuando la gente, la mayoría... Desde todos lados. Claro, porque finalmente el servicio público es para el público, no para el partido, y estamos ahí para que la gente tenga mejor calidad de vida, y si no la escuchamos, no entendemos sus problemas y no negociamos con ellos. Y también creo que es importante romper con la lógica de izquierda y derecha, si esa cuestión tampoco es buena para nadie. ¿Cachai? Yo siempre digo, yo he encontrado gente brillante en la izquierda y gente, pero pelmaza, malintencionada, egoísta y brutal en la izquierda, como también lo he encontrado en la derecha. Entonces, hay de todo el desarrollo, ¿cachai? El desarrollo, claro, del país nos corresponde a todos, ¿cachai? A los empleados, ¿cachai? A los profesionales, a los científicos, a los obreros, a los campesinos, a los pescadores, a los empresarios. Entonces, como que debiese haber una sola comunión, ¿cachai? De actores. Y hoy día unos están allá, otros están acá, porque cada uno tiene sus propios intereses, ¿cachai? Y todo el mundo defiende su rancho. Hoy más que nunca ya estamos muy diversificados todos, estamos muy separados, muy disgregados, ¿no es cierto?, en opiniones, y eso se nota, y bueno, parte de la crisis, ¿no? Nancy, a ver si logramos ponernos de acuerdo, ¿cierto, Pablo? Y avanzamos en esto. Al menos generar esta conversación es bueno, porque se van entendiendo los conceptos que están detrás y se van quitando los miedos, porque a veces ni siquiera lo hablamos y solamente colocamos los miedos y el terror. Ha sido una conversación extraordinaria, Pablo. Como siempre, un gusto conversar. Muchas gracias por la invitación. Me alegro que haya sido fructífera, pero muy breve, como yo también digo. Nosotros siempre tenemos muchas cosas. Podríamos hacer un late o un after hour después. También. Sí, después. Hay uno por ahí en Twitter, en todo caso. Un late. No, por suerte no te lo voy a Twitter. Compartir. No me lo comparta nada Twitter. No soy amigo de esa red social. Demasiado odiosidad dando vuelta ahí. Sí, es verdad. Ahí es bueno llevar buenas ideas, Pablo. Es bueno. A propósito de redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, sí, vamos a terminar ahora, ¿no? Sí. Gracias, Pablo. A ver si nos vemos en una próxima. Gracias, Pablo. Un gran abrazo. Vamos a la pausa nosotros. Sí. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.